Gracias, gracias por la invitación. La última vez creo que se me cortó a mí, así que ahí quedó el mensaje cortado. Bueno, rogamos al Señor que ahora no sea así, ¿no? Y en todo el tiempo de introducción ha sido muy lindo el ir escuchando diferentes alusiones a versículos y a cosas de las que vamos a hablar ahora, así que es hermoso de ver que Dios es el que va preparando todo y poniendo las palabras también, ¿no? En el corazón de cada una. Así que bueno, ha sido muy lindo escuchar las hermanas que cantaron, recién también como oraba la hermana, llenos de sus oraciones llenas de la palabra, ¿no? Que me dijo eh, Ali para estar compartiendo, ahí estaba orando, buscando la dirección del Señor, ¿no? Para estar compartiendo la palabra y bueno, pensaba en los pasajes bueno, que le maté a Sally sobre Colosenses, eh, donde el apóstol Pablo va a instar a los creyentes de Colosas a andar, ¿no? Andar así de la manera que habían creído por fe, así también andad en él. Y bueno, me resonaba mucho esas palabras, esa frase, andad en él. Así que empecé, bueno, a orar y a preparar en base a él, ¿no? A qué significa andar en él. Y también las características del andar, que vamos a ver en el versículo 7 de Colosenses, que va a decir 4 cosas ahí, ¿no? De las que vamos a hablar también ahora. Y bueno, hace poquito, hace unos días nomás, estaba tratando de pensar en una forma de iniciar el mensaje y algo que también contenga, ¿no? El tema del que vamos a hablar. Y me venía a mi mente unos árboles, porque vamos a hablar de algunos árboles acá, ¿no? De algunos árboles que son muy grandes y que soportan vientos muy fuertes. Y bueno, justo me miré un videito que no lo comparto porque realmente estoy con el teléfono, la computadora no funciona, así que bueno, para otra vez será. Pero me miraba en una zona donde hay muchos tornados y vientos muy fuertes, donde pasa el tornado, pasa la lluvia, destruye un montón de cosas, casas, autos, y cuando termina todo, hay unas palmeras que quedan allí de pie. Y comentaba, ¿no? Aquella persona que estaba hablando en el video decía que las palmeras casi besan el piso, o sea, se doblan de tal forma que pareciera que se van a romper, pero cuando termina la tormenta, ellas están de pie. Y aludía también a las raíces que tienen, ¿no? Raíces muy profundas. Y esas raíces son las que las ayudan a mantenerse firmes después que pasa la tormenta. Son las que soportan, ¿no? Todo el viento y toda la presión que, que trae un viento así. Así que pensaba en el Salmo 92:12. Si quieren ir ahí a ese salmo, quieren buscarlo en la palabra de Dios, el Salmo 92, versículo 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Habla de estos árboles que tienen una raíz tal que les permite tener un fruto, estar vigorosos, estar verdes, y dice que aún en la vejez van a fructificar. Y también hay otra característica que dice acá, que están plantados en la casa de Jehová. Y, y pensaba en esto, ¿no? Porque vamos a hablar de estar firmes y de estar plantados y de estar arraigados, de estar arraigadas, ¿no? Y, y este versículo es hermoso porque habla de este árbol, ¿no? El justo florecerá como la palmera.
y trabajé por 7 años en una zona inhóspita, enseñando ahí a los niños, soy maestra, y entonces era una zona donde había muchas palmeras, o sea, el palmar le llamaban, y, y he podido ver las raíces que tiene la palmera. Y también intenté muchas veces sacar unas palmeras muy pequeñas para trasplantarlas, y era casi imposible sacarlas porque aún que eran chiquititas, tenían unas raíces que iban muy lejos y entonces no se podía cavar, ¿no? Para sacarla completamente. Y, y me gustaba pensar en esto, ¿no? Que esas son las alturas y esas son las profundidades que Dios quiere para nuestras vidas. Dice que el justo florecerá como una palmera, aquel árbol que tiene unas raíces tan profundas y que tiene una altura tal que se lo puede ver desde lejos, ¿no? Esas son las alturas y las profundidades que Dios planeó para nosotras, firmes, arraigadas y confirmadas. Todas queremos esto, ¿no? En nuestra vida. He escuchado a las hermanas que daban comienzo a la reunión y hablaban de esto, ¿no? De estar firmes en el Señor, de que cuando vengan las situaciones, poder estar de pie. Eh, Nosotros tenemos el deseo en nuestro corazón también, si le damos a Cristo, de ser esto, ¿no? De ser como esa palmera firme y arraigada. Elegí el versículo de Colosenses porque hay otros versículos también que hablan de andar y de estar firmes. En Colosenses, en el capítulo 1 también va a hablar de estar arraigados y de estar firmes, pero me gustaba el versículo del capítulo 2, versículos 6 y versículo 7, si lo van a buscar, que dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y después dice: arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Vamos a ver que el apóstol acá va a hablar a un grupo de hermanos que estaban siendo bombardeados por doctrinas falsas, doctrinas que le decían que con Cristo solo no se podía, que necesitan algo más que Cristo. Eso estaban planteando aquellos falsos maestros. Y entonces el apóstol Pablo va a escribir esta epístola y va a exaltar al Señor como el supremo de toda la creación. Son poquitos capítulos, así que las invito que lean estos capítulos pensando en esto, ¿no? En qué estaba pasando en esa iglesia. Personas que estaban tratando de extraviar a los hermanos, de decirles, necesitan algo más que solo Cristo. Y entonces por eso es que el apóstol les dice: Cristo el Señor es el supremo sobre toda la creación. Presenta a Cristo como aquel suficiente para mi salvación y para mi santificación. Revela nuestra identidad en Cristo también. Explica cómo el creyente puede estar unido a ese Cristo, enfatiza la deidad del Señor. Fíjense que cuando Él les dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, está tomando 3 nombres allí, ¿no? Del Señor. Dice Señor, Jesús y Cristo. Cristo el ungido, aquel que había sido profetizado. Jesús, Jehová salva, significa, ¿no? Aquel que nos salvó, que podía hacer lo que quiso hacer, lo que lo hizo. Y después muestra a ese Dios como el Señor, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, al Señor, dice, ¿no? Y Señor acá es el soberano. Señor acá habla de alguien que merece toda la gloria y toda la honra, de el Dios, el soberano sobre todas las cosas. Ese es el Dios que nos salvó. De la forma que Él estableció es que debemos andar nosotros en Él. Entonces, el apóstol está pensando en esta problemática que tenían ellos para decir todo esto, para decir quién era Cristo, quiénes éramos nosotros en Dios y cómo debían andar.
ellos y que Cristo era suficiente para sus vidas. Entonces el tema es la supremacía de Cristo y la plenitud de los creyentes, de que nosotros somos plenos en Él. Dice Colosenses 3:11, fíjense, dice, Cristo es el todo, en todos. Capítulo 3, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, Cristo es el todo y en todos. Cristo es suficiente. Él es suficiente para nosotros. Él es suficiente para nuestra vida. Él ha sido suficiente para nuestra salvación. Y Él es suficiente para todo lo que resta de nuestra vida después de la salvación. Es suficiente. Ahora, Pablo les decía a estos hermanos, ¿no? ¿Cómo ustedes van a poder lidiar y protegerse de esas falsas doctrinas? Y les decía, profundizando en la lealtad al Señor Jesucristo, profundizando en esa lealtad, en ser leales a Él. Pero Él arranca desde el comienzo, ¿no? Él les va a hablar también del momento en que fueron salvos. Fíjense lo que les dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Habla de recibir, habla de recibir. Y esta palabra recibir era usada en el tiempo para referirse a unas doctrinas, de enseñanzas que eran pasadas de uno a otro para que ellos pudieran dárselas a su vez a otras personas. Hablaba de una serie de doctrinas, de enseñanzas. Pero acá Pablo dice, ustedes no han recibido una serie de enseñanzas, de doctrinas solas. Ustedes han recibido a una persona. Ustedes han recibido al Señor Jesucristo de la manera que habéis recibido al Señor. Hemos recibido a una persona. Cuando nosotros nos dimos cuenta que no podíamos solos para nuestra salvación, que no podíamos hacer nada, que Cristo lo hizo todo en la cruz, allí nosotros decidimos decirle al Señor, vení a mi vida, vení a mi corazón, limpia mis pecados. Es lo que predicamos, ¿no? Que predicamos a los niños, a las mujeres, a los mayores. Recibí a Cristo en tu corazón. Y muchas veces quizás la persona no entiende mucho, pero Pablo les decía acá, ustedes están entendiendo esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a escuchar esta palabra, a recibir las enseñanzas para transmitirlas a otros. Y Pablo les dice acá, ustedes han recibido no enseñanzas, han recibido a una persona, han recibido al Cristo todo suficiente, a esa persona han recibido. Y saben que Cristo, alguien dijo, ¿no? Esta frase, Cristo es todo Dios. Cristo es todo Dios. Y el apóstol Pablo estaba diciendo esto en la epístola de los Colosenses también. Cristo es todo Dios y ustedes han recibido a todo Dios. Ustedes han recibido a Dios. Ustedes tienen a Dios en sus vidas. Jesús es todo Dios y todo Dios está en ti. Entonces, ¿cómo debe ser mi vida? ¿Cómo debe ser tu vida? ¿Cómo debemos caminar en nuestra vida? Si ya somos salvas, si ya somos sus hijas, si ya le hemos dicho al Señor Jesucristo que nosotros no podemos con nuestro pecado, que nos perdone, que nos limpie. ¿Cómo debemos seguir? Y el apóstol Pablo acá les dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así por fe, en el versículo 7 lo va a decir, dice, confirmados en la fe. Hemos hecho uso de la fe para recibir al Señor Jesucristo. Y debemos seguir caminando por fe. No hay otra forma. No hay cosas mágicas. No. Y todo está dentro de Él. Todo está dentro de Él. Mira, el Nuevo Testamento está lleno de lo que somos en Cristo. Cada epístola, cada libro del Nuevo Testamento nos va a ir diciendo somos en Él, lo que somos en Él, lo que somos en Él, lo que somos en Él. Si quieren buscarlo, lo van a encontrar por todos lados. Somos nueva criatura. Vamos a ver que está lleno de muestras de lo que somos en Él, para darnos identidad, para identificarnos.
para que nosotros podamos ir a su palabra y saber qué somos, cómo nos ve Cristo y cómo debemos nosotros andar y caminar. Entonces, Jesús es el que vive en nuestra vida. Y ahí Pablo les decía, ustedes tienen a Dios, han recibido, han tomado al Señor Jesucristo y le han dicho que venga a vivir en sus corazones. Y nosotros, el apóstol Pablo también decía, ¿no? Tienen el sello, tienen un sello que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Y Dios está en nuestra vida. Y entonces, ¿cómo debemos andar? Fíjense que les dice andad en Él. La palabra andar es vivir. Vivan en Él, les dice, ¿no? La palabra andar ahí significa una vida diaria, una conducta diaria. ¿Cómo debe ser nuestra conducta diariamente? Está diciendo. Deben andar en Él. Y ahí va a mostrar 4 cosas que son importantísimas, ¿no? Y que son básicas, pero que no podemos dejar de hacerlas, que no podemos, aunque ahí en el grupo estoy viendo que hay mujeres que son jóvenes, que hay mujeres que ya son mayores, y todas, desde que empezamos a caminar en el Señor Jesucristo, tenemos que tener presente estas cosas, ¿no? Que debemos estar arraigadas, que debemos estar sobreedificadas en Él, confirmadas en la fe. Y después la última característica que dice, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. De esa forma quiere Dios que andemos. Arraigadas primero, ¿no? Arraigadas. Y vamos a ver qué significa esa palabra arraigadas. Habla de echar raíces, de hacerse estable. Es un término que alude a algo que pasó y que tiene consecuencias en el presente. Colosenses 1:13 nos va a hablar también y nos va a decir que Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que pasó en nuestra salvación, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Nos ha sacado de un lugar y nos ha plantado en el reino de su amado Hijo, donde Él tiene dominio. Entonces, Salmos 1:3 va a hablar sobre esta palabra, sobre arraigados. Y si ustedes quieren ir ahí a Salmo, al capítulo 1, vamos a ver qué es lo que dice. Hay algo que lo sabemos, ¿no? Y ahí el salmista va a decir que es aquel justo, aquel que se deleita en la palabra, que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así dice el Salmo. Dice que aquel justo, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, es como aquel árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que no le falta nada. Aquel árbol que está ahí cerca de las corrientes, no hay que ir a ponerle agua, ¿no? Porque ya tiene todo lo que necesita. Bueno, nosotros somos esto en Él. Somos esos árboles que estamos plantados junto a esas corrientes de agua y no necesitamos nada más. Y Pablo les decía a los colosenses, no necesitan nada más que a Cristo. Ustedes han recibido a Él y tienen que andar en Él. Así les decía, no necesitan nada más. No necesitan observar más cosas, no necesitan hacer otra cosa, como las corrientes de hoy en día también, ¿no? Que nos van a decir que tenemos que hacer una cosa, que tenemos que hacer otra, que tantas mentiras que el diablo y el sistema están inventando para distorsionar la palabra de Dios, aún usando la misma palabra. Pero acá fíjense que el salmista dice, está plantado junto a corrientes de agua y no necesita nada más. Y después dice, ¿cuál es la consecuencia de estar así, de esa forma? Que son fructíferos, que están vivos, que están estables, que están sólidos. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Jeremías 17, del 5 al 8, son versículos también re lindos que hablan de esto. Dice Jeremías 17:8, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto.
Pensá en tu vida como si fuera este árbol. Escucha lo que dice: serás como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, que no teme que llegue el calor. Sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Extiende sus raíces hacia la corriente. Qué hermosa figura de una creyente que, habiendo sido plantada en el Señor, extiende sus raíces buscando esa agua de vida, el agua de vida. Tus raíces siempre tienen que buscar esas aguas de vida y no dejarse engañar pensando que quizás puede haber otro tipo de agua que satisfaga. No dejarse engañar. Que tú, dice acá, este árbol extiende sus raíces hacia la corriente. Que tus raíces estén extendidas hacia allí, hacia el agua de vida, ¿no? Nada ni nadie nos puede desarrollar. Y este es una seguridad que tenemos los creyentes de que nada ni nadie nos va a poder desarraigar. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué podría pasar? Que nosotros podemos olvidarnos lo que tenemos en Él y salir a buscar en otros lugares para saciarnos. Eso sí podría pasar. Nadie nos va a arrebatar la salvación. Nadie nos va a desarraigar porque Él nos arraigó. Él es el que nos trasplantó. Él es que nos sacó de un lugar y nos puso firmes en otro. Pero nosotros sí. Pero nuestras raíces pueden buscar otras cosas en vez de buscar el agua de vida. Por eso Pablo les decía a estos hermanos, tienen que estar completos en Él. Él es todo lo que necesitan. Dios es todo lo que necesitamos. Pablo usa esta ilustración de estar arraigados a Cristo, así como las plantas reciben, ¿no?, la nutrición del suelo y del agua. A través de sus raíces nosotros así podemos recibir la fortaleza de Dios para seguir creciendo y para seguir encontrando esas alturas como la palmera, ¿no?, que Dios quiere que nosotras tengamos. ¿Y cuál es el agua que nosotros necesitamos? Jesucristo lo dijo, ¿no? Dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra. La palabra es la que nos limpia. La palabra es la que nos nutre. Y de la única forma que nuestras raíces van a poder seguir extendiéndose y que nosotros como árbol vamos a poder estar firmes, es que nosotras estemos nutridas de la palabra de Dios. ¿Vieron? No hay nada nuevo. Y hace años recibimos a Cristo y sabemos que tenemos que seguir nutriéndonos de la palabra, porque de otra forma no se puede. Y Dios es insondable y su palabra es insondable. Siempre vamos a seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y de esa forma es que pasemos directamente al versículo 7, al final, donde dice que vamos a ser confirmados. ¿Por qué? Porque confirmar significa volver a enseñar hasta que se esté firme, hasta que se esté firme. Por eso es que necesitamos que la palabra nos vuelva a enseñar, volver a leer un mismo versículo, volver a estudiar y seguir y seguir y seguir aprendiendo la palabra de Dios, hasta que ella esté firme en nuestra vida, hasta que esa verdad esté firme en nuestra vida, hasta que podamos afirmarnos y confirmarnos. Acá dice el apóstol, confirmados en él. Hebreos 13:9 es un versículo también muy lindo y que habla de confirmar, ¿no? Dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Afirmar el corazón con la gracia. Que nuestras raíces estén firmes y estén buscando las corrientes de agua. Y que también nuestro corazón esté aprendiendo y volviendo a aprender, volviendo a leer y siendo constantes y consecuentes con la palabra de Dios que vamos leyendo. Por ahí nuestros devocionales muchas veces pueden ser, no sé, agarrar un versículo y leerlo y después olvidarlo. O hacer la hora silenciosa y anotar que ya lo hice y salir y no acordarme más en todo el día de lo que leí. Confirmar
Entonces, hoy justo hablaba con una de las chicas y le decía, ¿estás leyendo la palabra? Y me dice, ayer no lo hice y no sé cuánto más. Pero decía, si salís sin la palabra de Dios, sin haber estado con el Señor, sin haber buscado en su palabra, salís sin armas y estás indefensa y estás debilitada. Entonces, ¿cuánto necesitamos la palabra de Dios? Hayas empezado ayer la vida cristiana o tengamos años ya en la vida cristiana. Necesitamos de la palabra todos los días, porque todos los días vamos a encontrar algo nuevo. Las hermanas que son creyentes hace mucho tiempo pueden dar fe de esto seguramente, ¿no? Siempre hay algo nuevo para nosotros. Siempre el agua es nueva, porque es un agua viva. Recuerdo que cuando leemos el pasaje de la mujer samaritana, ¿no? Jesús estaba allí y le dice a la mujer, el que beba de esta agua va a volver a tener sed. ¿Por qué? Porque sacia por un momento. Y así son las cosas de este mundo, ¿no? Pero el agua que yo les voy a dar va a ser un agua que salte para vida eterna. Va a satisfacer el alma. Así es la palabra del Señor. Así es la palabra del Señor, que es la única que puede confirmar nuestra fe. Hemos empezado nuestra vida cristiana por la fe y vamos a seguir nuestra vida cristiana por la fe, pero la palabra es la que va a ir confirmando esa fe y haciéndola fuerte y va a ir dando raíces fuertes. Fíjense que sigue diciendo el versículo, arraigados y después dice sobreedificados. Sobreedificados, ya hemos visto confirmado, sobreedificados, dice. Acá la palabra sobreedificados habla de un edificio que está en construcción. Puede ser construido desde el comienzo o también se están añadiendo partes a ese edificio, ¿no? Pero habla de estar en construcción. Y la leyenda que explica fielmente lo que significa esta palabra de sobreedificar, es esa leyenda que dice en construcción. Cuando nosotros vamos por un lugar y vemos un edificio ahí, y hay un cartel, ¿no?, que dice en construcción. El cristiano debe entender su vida en Cristo de esta manera. Ser cristianos implica estar constantemente envueltos en el proceso de convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. En ese proceso, hay una de las hermanas que aludía a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, el apóstol les decía, no estoy convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estamos en construcción. Eso significa, ¿no? Estamos en construcción. Dios es el que puso las bases. Él puso los cimientos. Esos cimientos son firmes, pero nosotros tenemos que seguir. Nosotros tenemos que crecer. Y para buscar ese crecimiento, ya sabemos, necesitamos como plantío de Jehová, necesitamos del agua, de esa agua viva. Y esa agua viva está en la palabra. No hay otra forma de crecer. Nuestras vidas no van a crecer si ponemos un mensaje y lo escuchamos y eso es todo. Nuestras vidas van a crecer si se nutren directamente de la corriente. Nunca va a ser lo mismo que alguien te diga algo que encontró en la palabra de Dios y que ha sido bueno, que vos misma lo hayas ido a sacar. Que Dios te haya dicho a vos, esto quiero que sepas. Esta palabra es mía para vos en este tiempo que estás pasando. Fíjense que muchas veces podemos usar este término, ¿no?, en construcción, como si fuera una excusa. Es que estoy en construcción, es que todavía Dios no terminó conmigo, podemos decir, ¿no? Pasaba que acá nos visitó una chica y bueno, nosotros tratábamos de mostrarle que había cosas que había que cambiar y que no estaban bien en su vida. Y esta chica decía, es que no estoy glorificada, no estoy glorificada. Claro, o sea, así podemos zafar, pero delante de Dios no, porque no hay excusas. Esas son excusas para no cambiar, para no hacer lo que Dios quiere, para no tomarnos el trabajo, para que no nos duela, porque el crecer y el dejar cosas también
nos va a doler y también implica trabajo, implica sacrificio. Estoy en construcción, que no se convierta en nuestra excusa. No estoy glorificada, que no se convierta en nuestra excusa, sino que todos los días podamos estar en crecimiento. Es re feo, es triste ver un edificio que lo dejaron ahí y no se acordaron más. Es lindo ver que hay una constructora que empieza un trabajo y va creciendo el edificio y después está un edificio lindo, bien plantado, ordenado. Eso sí nos gusta. ¿Y cómo está nuestra vida en ese sentido? Un día fuiste plantada, un día el Señor te sacó de ese reino de tinieblas. Podés decir que has ido creciendo, podés decir que tu vida ha ido en crecimiento constante y continuo, o estás estancada hoy, o hace rato que no lees la Biblia, o hace rato que Dios no te dice algo, o hace rato que no tenés un encuentro con el Señor directamente, de hablar y de poder contarle tus cosas y de poder pedir perdón por alejarte, por dejarle. Estás en constante crecimiento. ¿Cómo estás en este aspecto? Dice el apóstol Pablo, les decía a los filipenses, aquel que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar, va a ir haciendo que ustedes crezcan, pero nosotros somos los que damos el lugar. Si nosotras no le damos el lugar, la obra del Señor en nuestra vida no va a poder avanzar. No va a poder avanzar. ¿Cómo estamos en este aspecto? Saben que si la palabra de Dios no es nuestra delicia, como dice el Salmo, ¿no? El Salmo capítulo 1 dice que se deleita. Si la palabra de Dios no es nuestra delicia, entonces no podremos dar ese fruto que Dios quiere. Seremos árboles sin hojas y la obra de Dios en nuestra vida no va a prosperar si la palabra de Dios no es nuestra delicia. Hay una frase que alguien decía que lo que te deleita es lo que te dirige. Si la palabra de Dios es nuestro deleite, entonces va a dirigir nuestra vida, a hacer esa voluntad de Dios, a hacer la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Y vamos a poder dar fruto y todo lo que hagamos va a prosperar, como dice su palabra. Entonces, ¿cómo estamos en este sentido? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás deleitándote en Él? ¿O estar en la reunión, o leer la palabra, o sentarte a estudiar de este Dios? Que pueda ser un deleite, que pueda ser una delicia. Él nos quiere así. Él nos quiere confirmados. Él nos quiere arraigados. Y nosotras necesitamos estar así. Nosotras necesitamos estar así. Y también dice vida abundante de gratitud. Desbordando significa este concepto, ¿no? Desbordar de gratitud al Señor por todo lo que somos y tenemos en Él. ¿Saben qué? Si nosotros podemos ser agradecidos y tener en nuestra mente todo lo que Él hizo por nosotros, entonces eso es lo que nos va a llevar a ser leales, porque la lealtad y la gratitud van juntas. Si nosotros podemos ser agradecidos, eso es lo que nos va a llevar a ser leales. Y los hermanos de Colosa necesitaban tener en mente qué Dios había hecho por ellos, cómo Dios los había sacado, qué obra Dios estaba haciendo en sus vidas, para poder estar agradecidos y así ser leales a Dios y no buscar en otros lugares, ¿no? Aquello que complete su vida erróneamente, porque nada más va a completar nuestra vida si no es Dios. Saben que estamos en un mundo que es especialista en hacernos sentir insatisfechas, porque cuando no hay satisfacción en la vida, ahí empieza esa ingratitud, ¿no? Hace poquito estoy tratando de armar una lista de pecados que no se ven. Y pedía a algunas de mis hermanas, ¿no? Así le decía, mándame una lista, a ver, ¿qué te cuesta? Cosas que no se ven, cosas que nadie sabe quizás. Y varias hermanas me anotaban este pecado, ¿no? De no tener gratitud. Y es un pecado.
no ser agradecida de su pecado, no tener gratitud con el Señor por todo lo que ha hecho su pecado. Dios quiere vidas abundantes de gratitud. Sabes que si no puedes ser agradecida es porque estás mirando al mundo y creyendo esa mentira que dice no tenés todo lo que necesitas. Creyendo esto del mundo. Y no vamos a poder estar satisfechas en Dios. Saca tu mirada de allí y mira la palabra y mira todo lo que somos en Dios, mira todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque si no lo podés hacer, no vas a tener respeto. Si no podés estar en la palabra de esa forma, deleitándote, tus raíces van a ser débiles y cualquier viento te va a poder arrancar. Y cualquier necesidad que tengas te va a seguir. Ayer hablaba con las hermanas acá también en la iglesia, ¿no? Y les decía, no te saludaron, bueno, ya no vas a venir más. Quizás no te dieron lo que vos querías que te den, bueno, entonces me voy a otro lado. Y vas a andar así, ¿no? Hay unos arbolitos en el desierto que viene el viento y se los lleva a un lado, viene y se los lleva. ¿Por qué? Porque no tienen raíces, porque no están arraigados, están sueltos. ¿Cómo está tu vida en él? Que puedas estar arraigada. ¿Sabes qué? Termino con esto. Mira, estaba siempre pensando, ¿no? en el tiempo que ando haciendo cosas, pensando en el pasaje y hay algo lindo que vino a mi corazón y pensaba en un hombre que un día se encontró con un viento en su vida. Dios dijo de este hombre que era un hombre recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Me imagino que ya saben quién es. Dios dijo, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esta era la característica de este hombre. Y vamos a ver cómo estaban sus raíces. Fíjense que un día vino un huracán, un viento a su vida. Fíjense en el versículo 18 del capítulo 1 de Job. Dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Un viento vino a la vida de Job, y no le volteó los árboles, y no solamente le tiró la casa, sino que la casa cayó sobre los 10 hijos que tenía. Y en un solo día Job perdió sus hijos, su riqueza, ese viento que vino, ¿no?, a su vida, como vienen los huracanes, sobre esas palmeras, allí en la zona donde hay este tipo de cosas, ¿no? Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué más hizo? Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Un viento que vino a la vida de este hombre. Nada más difícil para un padre, ¿no? Nada más difícil. No perdió uno, no, perdió los 10 hijos en un solo día, en un solo momento. Y entonces este hombre se arrodilló y oró, adoró y no atribuyó a Dios propósito alguno. Tenía sus raíces firmemente plantadas. Pero ¿cómo era este hombre? Temeroso de Dios, apartado del mal, era recto. Vino un viento y no lo pudo desarrollar. Cuando terminó el viento y el huracán y pasó todo, él estuvo de pie. Él estuvo firme en sus convicciones, firme y creyendo en ese Dios que creyó, que después quedó sin salud. Y él siguió
creyendo en ese Dios. Dijo, yo sé que mi carne se va a deshacer, pero yo voy a ver a Dios. Yo voy a ver a Dios, dijo él. Tenía una fe firme, tenía raíces bien afirmadas en la tierra, en esa tierra donde Dios lo había plantado. Ahora, cuando vengan los vientos a nuestra vida, cuando vengan los vientos a tu vida, pueden ser olas, pueden ser brisas suaves, pero pueden ser tornados y pueden ser tiempos difíciles. Ahora mismo hay hermanos que están pasando por tiempos difíciles. ¿Cómo van a quedar después de ese tiempo? Para poder tener esas raíces tan firmes, afirmadas en Él, tenemos que buscarle a través de la palabra, conocerle, conocer quién es, conocer qué quiere hacer con nuestra vida, estar firme cuando venga el viento de la prueba. ¿Cómo vas a estar? Estamos en tiempos difíciles, ¿no? Lo sabemos. El mundo no sé para dónde va, pero nosotros estamos firmes. Nosotros estamos confiados en las manos del Dios Todopoderoso. Entonces no hay de qué temer, no hay que temer. Pero ¿cómo vamos a terminar nosotros cuando pase la tormenta, cuando venga ese viento? Hoy es el tiempo de afirmar nuestras raíces. Hoy es el tiempo de estar firmes en Él, porque en cualquier momento viene la prueba, porque en cualquier momento viene un viento. Que el Señor nos ayude para que podamos estar firmes y que cuando venga la prueba podamos estar reposados, arrodillarnos, adorar al Señor y decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito y no atribuir a Dios ese despropósito. Que nuestras raíces estén afirmadas en Él. Es la única forma de permanecer de pie. Es lo que Dios quiere para nuestra vida. De la manera que he recibido al Señor Jesucristo, anda en Él. Anda en Él. Que andemos en Él, hermanas. Que el Señor nos ayude, nos dé fortaleza, sabiduría y que podamos poner manos a la obra para extender nuestras raíces hacia la corriente. Señor, la bendiga y muchísimas gracias por haber podido compartir conmigo este tiempo de abrir su palabra y de deleitarnos en la palabra del Señor. Gracias a todas, hermanas.